Todo es uno, pero no lo mismo. No existen dos huellas digitales iguales, y tampoco dos hojas, dos copos de nieve, dos piedras. Todos juntos conforman lo que hay, perfecto e indiviso. Cada cosa aparentemente separada es un vislumbre microscópico de la totalidad. Cada palabra dicha, cada sílaba separada, cada movimiento de la mano o cruce de piernas, cada apretón del tubo de pasta de dientes sobre las cerdas del cepillo. Cada uno es diferente, cada uno es necesario. Alguien vive, alguien muere, alguien ríe, alguien llora. Por ahora eso es lo que hay hasta que deja de serlo. Respeto tu camino, tanto como respeto el mío. Comprendo que estás hipnotizado por tu historia de quién eres y quieres seguir apegado a ella por ahora. Si realmente no quieres sufrir, puedes dejar de hacerlo. La gente está fascinada por el origen de las cosas. ¿Cuándo comenzó el universo? ¿De dónde vengo yo? Las respuestas a preguntas como estas son obvias una vez que tienes un poco de claridad. ¿Cuándo comenzó el universo? Ahora mismo, si es que comenzó. Una mente clara ve que todo pasado es solo un pensamiento. No hay prueba de la validez de ningún pensamiento que no sea otro pensamiento. Y aún ese pensamiento ya se ha ido. Y luego el pensamiento, ese pensamiento se ha ido, también se ha ido. Solo hay ahora. Y un ahora es un pensamiento del pasado. En realidad, el universo no tiene principio ni fin. Está constantemente comenzando y siempre se ha terminado. ¿De dónde vengo? De este mismo pensamiento. ¡Ay! Ahora me he ido. No hay nada místico en todo esto. Si parece difícil de comprender es porque es tan simple y claro que una mente complicada no lo puede ver. Lo que las personas llaman experiencias místicas pueden ser muy claras también, y una especie de estado de gracia durante un tiempo, pero finalmente no significan nada. No son experiencias que uno debe invitar ni rechazar, solo son movimientos de la mente. Puedes tener las más maravillosas revelaciones, te pueden mostrar toda la creación física, desde el comienzo del tiempo hasta el final del tiempo, cómo el universo tiene su origen de la nada, se expande hasta ser todo y cómo en el punto del infinito forma un arco y vuelve a sí mismo, cómo se parece a un círculo de números y cada número no es solo un número, sino también energía o vibración de luz, sonido y color, todo perfectamente coordinado, sin separación. Como cada ser, cada objeto material, cada átomo también es una vibración y un número, de cero al infinito. Como el fuego es un número al aire, el agua y las estrellas. Como todo ello es sí mismo, volviendo a sí mismo, con su completa comprensión, todo, lápiz, nube, galaxia, hormiga, átomo, vibrando como un número y una frecuencia distintos. Cómo los números se expanden al infinito y vuelven al cero. Cómo todo el universo de la forma, desde el principio hasta el final del tiempo, y todo lo que hay entre ellos, todo está sucediendo al mismo tiempo. Puedes ver el origen del universo y el significado último de la vida. Todo lo que todos han anhelado una vez y no significará nada. Porque en última instancia todo en el universo es una nada imaginada como un algo. Y tú existes con anterioridad a cualquier cosa que piensas que eres. Aunque experimentes todos los niveles y dimensiones dentro de un solo pensamiento, todos los recovecos, ni siquiera el conocimiento más profundo tiene significado. Cualquier persona puede entrar en él a cualquier nivel y sería verdad.
No hay nada que no sea real si lo crees, y nada que sea real, lo creas o no. Tú eres conciencia, ello incluye todo, no deja nada afuera, en ninguna de las etapas. Nada de la historia se queda afuera. La verdad es que todo sale del yo. Si no hay pensamiento, no hay mundo. Sin el yo para proyectarse a sí mismo, no hay ni origen ni fin, y el yo simplemente aparece, no sale de ninguna cosa y no vuelve a ninguna cosa. Realmente hasta la nada nace del yo, porque es un concepto. Al pensar que no hay nada, continúas creando algo. El yo es el origen de todo el universo. Todo pensamiento nace de ese primer pensamiento, y el yo no puede existir sin estos pensamientos. Cualquier historia sobre iluminación desaparece. Solo es una historia más del pasado. Si sucedió hace 5 segundos, podría igualmente ser 1.000.000 de años. Los pensamientos son los que permiten al yo creer que tiene una identidad. Cuando comprendes eso, comprendes que no existe ningún tú a iluminar. Dejas de creer en ti mismo como una identidad y te haces igual a todo. Cuando la mente no tiene con qué identificarse, experimentas todo en su belleza como ti mismo. La vida se vuelve sumamente difícil cuando calificas lo que haces de equivocado, estúpido o innecesario. Cuando desprecias lo que hiciste después de haberlo hecho. Comparar lo que has hecho con lo que deberías haber hecho, creer que necesitas estar a la altura de algún estándar externo, es un sendero difícil. Lo que es siempre como debe ser ahora mismo y siempre es la historia de un pasado. Puedes discutir con el pasado todo lo que quieras y después de que encuentres las mejores, más persuasivas y más humanas razones del mundo de que algo debería haber sido diferente, el pasado sigue siendo lo que es. Aprende del pasado, por supuesto, pero si sientes cualquier culpa o vergüenza acerca de él, solo estás violentándote a ti mismo. Y la violencia no funciona. El camino claro, el gran camino, es empezar ahora. No puedes cambiar el mundo proyectado, pero sí puedes cambiar tu mente, el proyector. Solo toma nota cuando las cosas están desequilibradas. No tienes que entenderlo. Existe una señal interna que siempre te avisará. Se llama estrés. Tus pensamientos no cuestionados acerca de la vida te llevan a creer que existe algo fuera de lugar, y eso nunca puede ser cierto. El estrés te avisa cuando es hora de indagar. Juzga a tu prójimo, escríbelo, haz 4 preguntas, inviértelo. De por sí, la vida no requiere esfuerzo. Si crees que hay un problema, indaga hasta que puedas ver lo perfecto que es lo que hay. Solo hacemos 3 cosas en la vida. Nos sentamos, nos ponemos de pie o yacemos en postura horizontal. Eso es todo. Todo lo demás es una historia. La vida no es difícil, es tu pensamiento el que lo hace difícil. De ahí vienen tu felicidad o tu sufrimiento. Hay 2 formas de sentarte, o de estar de pie, o de acostarte. Lo puedes hacer cómodamente o lo puedes hacer con estrés. Si no amas donde te encuentras, tienes que cuestionar tus creencias. Se necesita valor para entrar en ti mismo y encontrar respuestas genuinas. Pero cuando lo haces pierdes todas tus historias acerca del mundo, pierdes todo el mundo como tú lo entendías. Una vez que cuestionas lo que crees, comienzas a ver claramente porque la mente deja de hacerse la guerra a sí misma. Es más, te emocionas con la realidad. Simplemente muéstrame un problema que no se derive de creerse un pensamiento que no es verdad.
¿Ves? Todos vienen de ahí. Por ejemplo, suponte que tienes cáncer. ¿Cómo sabes que necesitas padecer cáncer? Bueno, porque es lo que está sucediendo. Pero aceptar el cáncer no significa darte por vencido. Eso es negación. Consulta a los médicos, consigue el mejor tratamiento que puedas. ¿Crees que tu cuerpo va a curarse más eficazmente cuando estás tenso y aterrado y enfrentándote al cáncer como si fuera un enemigo? ¿O cuando estás amando lo que es y dándote cuenta de todas las formas en que tu vida es realmente mejor porque tienes cáncer y desde ese centro calmado haciendo todo lo que puedes para curarte? Nada te proporciona más vida que la paz interior. El único momento en que sufres es cuando crees un pensamiento que se opone a la realidad. Tú eres la causa de tu propio sufrimiento. Pero solo de esto. No existe sufrimiento en el mundo. Solo hay una historia no indagada en la que crees. No hay sufrimiento en el mundo que sea real. ¿No es asombroso? Tanto el placer como el dolor son proyecciones. Y se necesita una mente clara para entender esto. Después de la indagación, la experiencia del dolor cambia. El gozo que siempre estaba debajo de la superficie del dolor ahora está en primer lugar y el dolor está debajo. Lo observas cuando va y viene y comprendes que siempre va y viene en el momento perfecto. Cualquier persona que esté en armonía con lo que es no tiene un pasado para proyectarlo como un futuro, así que no hay nada que ella espere. Todo lo que aparece siempre es nuevo, brillante, sorprendente, obvio y exactamente lo que ella necesita. Comprende que es un regalo, que no ha hecho nada para merecerlo. Se maravilla con lo que hay. Para ella todo es nuevo, nunca lo ha visto antes. No tiene creencia alguna que podría quitarle valor a lo que realmente es. En la inocencia del no saber, en la sabiduría del no necesitar saber, puede ver que todo, como aparece en el momento, es siempre benévolo. Ella deja llegar todas las cosas, porque de todas formas llegan. No es como si tuviera elección. Deja todas las cosas irse porque de todas formas se van. Se deleita en el ir y venir. Nada llega hasta que lo necesita. Nada se va hasta que ya no lo necesita. De esto tiene absoluta certeza. Nada se desperdicia, nunca hay demasiado ni demasiado poco. Ella no espera resultados, porque no tiene futuro. Se da cuenta de la eficacia, la necesidad de lo que hay. ¿Qué tan lleno es? ¿Qué tan espléndido? Más allá de cualquier concepto que pudiera tener acerca de lo que debería ser. Con esa comprensión, su vida siempre se renueva. Ella misma es lo que hay, siempre abierta a lo que venga, siempre contenta. Sócrates dijo: si yo soy sabio, la única razón es porque sé que no sé. Sócrates ayudó a las personas a cuestionar sus creencias, y cuando vino el momento de tomar la cicuta, lo hizo con alegría. No se asustaba a sí mismo ni se causaba tristeza, proyectando un pasado que no existía en un futuro que tampoco existía, como hacían sus queridos e inconscientes discípulos. Él no se identificaba con un cuerpo. Cuando la mente deja el cuerpo, lo enterramos y nos alejamos caminando. Él comprendió que pase lo que pase, la realidad es buena. Eso alegraría el corazón de cualquiera. Parece ser que Sócrates era alguien que amaba lo que es. Cuando tu corazón está alegre y en paz, no importa lo que hagas o no hagas, que vivas o mueras. Puedes hablar o quedarte callado y todo es lo mismo. Algunas personas creen que el silencio es más espiritual que el hablar, que la meditación o la oración te acerca más a Dios que ver la televisión o sacar la basura. Esa es la historia de separación. El silencio es bello, pero no es más bello que el sonido de las personas hablando. Me fascina que los pensamientos crucen por mi mente,
y me fascina que no haya pensamientos. Los pensamientos nunca pueden ser un problema para mí, porque los he cuestionado y he visto que ningún pensamiento es verdad. Si aprendes a meditar, la mente se aquieta. Puedes llegar a estar muy calmado. Y luego puede suceder que, cuando estás en tu vida cotidiana y recibes una multa por estacionar mal el auto, ¡pum!, te disgustas. Es fácil ser espiritual cuando las cosas van como tú quieres. Cuando los pensamientos son simplemente observados y no investigados, conservan su poder para causar estrés. O crees tus pensamientos o no los crees. No hay otra opción. Son como alguien que te susurra. En realidad no escuchas, así que no reaccionas. Pero si esa persona habla en voz alta y claramente, no puedes evitar oír lo que dice y posiblemente reacciones. Con la indagación, no solo tomamos nota de nuestros pensamientos, sino que vemos que no corresponden a la realidad. Nos damos cuenta de cuáles son exactamente sus efectos. Vislumbramos cómo podríamos ser si no los creyéramos y experimentamos sus opuestos como igualmente válidos. Una mente abierta es el comienzo de la libertad. No puedes soltar un pensamiento estresante porque, para empezar, tú no lo creaste. Un pensamiento simplemente aparece. Tú no lo haces. No puedes soltar aquello sobre lo que careces de control. Una vez que has cuestionado el pensamiento, tú no lo sueltas. Él te suelta a ti. Ya no significa lo que pensabas que significaba. El mundo cambia porque la mente que lo proyectaba ha cambiado. Tu vida entera cambia y ni siquiera te importa porque comprendes que ya tienes todo lo que necesitas. Esto va más allá de la simple conciencia. Sales al encuentro de tus pensamientos con comprensión. Esto significa que los puedes amar incondicionalmente y hasta que comprendas profundamente que los pensamientos ni siquiera existen, puedes pasar toda tu vida controlado por ellos o luchando contra ellos. Observar tus pensamientos funciona solo mientras estás meditando, pero puede que no funcione tan bien cuando recibas una multa por estar mal estacionado o cuando tu pareja te deje. ¿Observas simplemente tus sentimientos sin que dejen residuos? No lo creo. No hemos llegado hasta que llegamos. Cuando profundizamos y realmente nos encontramos con esos pensamientos, comprendiéndolos, los pensamientos cambian, se vuelven transparentes y después, si aparecen de nuevo, simplemente experimentamos claridad, una claridad que incluye a todo el mundo. Los planes son innecesarios. La realidad siempre te muestra lo que sigue de una manera más clara, más amable, más eficaz que lo que podrías descubrir por ti mismo. Ves el bien en todas partes. Cuando te crees un pensamiento, tu mente se hace pequeña y la pequeñez de la mente no te permite ver. Te mantienes inconsciente de todo lo que te rodea. Bloqueas el júbilo. Pienses lo que pienses, la realidad es lo que hay. La realidad no se ajustará a tus ideas de lo que debería ser y no esperará tu consentimiento. ¿Lo entiendas o no? Estar presente quiere decir vivir sin control y recibir siempre lo que se necesita. Para quienes están cansados del dolor, nada puede ser peor que tratar de controlar lo que no se puede controlar.
Si quieres verdadero control, suelta la ilusión de control. Deja que la vida te viva. De todas formas lo hacen. Tú solo cuentas la historia de cómo no lo hacen. Y esa es una historia que nunca puede ser real. Tú no hiciste la lluvia, o el sol o la luna. No tienes control sobre tus pulmones o tu corazón o tu vista o tu respiración. En un momento dado estás bien y sano. El siguiente no lo estás. Cuando tratas de ponerte a salvo, vives tu vida siendo muy cuidadoso y puede que termines no teniendo vida alguna. No puedes imponer la moral a las personas. Las personas son lo que son y harán lo que hacen, con o sin nuestras leyes. No puedes forzar a las personas a ser sobrias u honestas o amables. Podrías decir, no deberías, hasta que te quedes difónico. Y ellos lo harán de todas formas. La mejor forma, la única forma efectiva, es servir de ejemplo y no imponer tu voluntad. Antes yo intentaba enseñar ética a mis hijos diciéndoles lo que debían hacer, lo que no debían hacer, lo que les debía gustar, lo que no les debía gustar. En mi confusión yo intentaba ser una buena madre y pensaba que esa era la manera de convertirlos en buenas personas. Cuando no hacían lo que yo quería, los avergonzaba o los castigaba, creyendo que era por su propio bien. En realidad, lo que les enseñaba era a romper mis leyes y a cuidarse de no ser descubiertos. Les enseñé que la forma de tener paz en casa era andarse escondidas y mentir. Muchas de las cosas que les enseñaba a no hacer, las había hecho yo misma y no lo había admitido, y algunas de las cosas las seguía haciendo aún mientras ellos me vieran. Yo esperaba que no hicieran estas cosas simplemente porque yo lo decía, pero no funcionó. Esa era una receta para la confusión. Llegué a comprender que mis hijos nunca habían sido míos. Descubrí que quienes pensaba que eran nunca habían existido. Y mi experiencia de ellos es hoy más íntima de lo que puedo describir. Hoy cuando mis hijos me preguntan qué deben hacer, yo les digo, no sé, cariño, o esto es lo que yo hice en una situación similar y funcionó para mí. Y siempre puedes confiar en que estoy aquí para escucharte y que te amaré, no importa qué decisión tomes. Tú sabrás qué hacer. Y además, cariño, no puedes equivocarte, te prometo eso. Por fin aprendí a decirles a mis hijos la verdad. Es doloroso pensar que sabes qué es mejor para tus hijos. Digamos que es imposible. Cuando piensas que necesitas protegerlos, estás enseñándoles ansiedad y dependencia. Pero cuando cuestionas tu mente y aprendes cómo no intervenir mentalmente en los asuntos de tus hijos, finalmente hay un ejemplo en la casa. Alguien que sabe vivir una vida feliz. Y ellos notan que tú sabes organizarte y que eres feliz. Así comienzan a seguirte. Si tu felicidad depende de que tus hijos sean felices, eso los convierte en tus rehenes. ¿Por qué habría de dar consejos a mis hijos cuando no puedo saber qué es mejor para ellos? Si lo que hacen les produce felicidad, eso es lo que quiero. Si les produce infelicidad, eso es lo que yo quiero. Porque de ahí aprenden lo que yo nunca podría enseñarles. Sin creencias, tú eres todas las cosas. La vida es simple. Todo sucede para ti, no a ti.
Todo sucede exactamente en el momento correcto, ni demasiado temprano ni demasiado tarde. No te tiene que gustar, solo es más fácil si lo haces. ¿Cómo reaccionas cuando crees que el pasado debió ser diferente? Te paralizas de miedo, porque aquello a lo que te resistes persiste. Te toca quedarte con tu mundo estresante, un mundo que no existe excepto en tu imaginación. Te toca quedarte en la pesadilla. Duele oponerse a la realidad, porque al oponerte a la realidad te estás oponiendo a tu propio ser. Nadie ha sabido jamás la respuesta a ¿por qué? La única respuesta verdadera es ¿por qué? ¿Por qué brillan las estrellas? Porque lo hacen. ¿Por qué está un vaso en la mesa? Porque ahí está. Eso es. En realidad no existe un por qué. Es inútil preguntarlo. La pregunta no puede ir a ningún lado. ¿No te has dado cuenta? La ciencia puede darte una respuesta, pero detrás de cada por qué siempre hay otro ¿por qué? No hay una respuesta final a nada. No hay nada que saber ni nadie que quiera saberlo. No finjas estar más allá de tu propia evolución. En vez de ser espiritual, sé honesto. Es doloroso fingir que estás más evolucionado de lo que estás. Estar en el lugar de un maestro, cuando es más agradable estar en el lugar de un alumno. La verdad no respeta la espiritualidad. Solo se acepta a sí misma, tal y como parece ahora. Y no es seria, solo es Dios riéndose de la broma cósmica. Lo que es verdaderamente valioso no puede ser ni visto ni oído. No es nada y es todo. No está en ninguna parte y está debajo mismo de tus narices. De hecho, es tu nariz junto con todo lo demás. No puede alcanzarse ni lograrse porque en cuanto empiezas a buscarlo lo pierdes. No tiene que lograrse, solo notarse. Nada de lo que dice nadie es verdad y ningún pensamiento que emerge dentro de ti es verdad. No hay nada y sin embargo aquí está el mundo de nuevo. El sol, el cielo, la acera, el perro trotando al final de su correa. Cuando comprendes que eres uno con la realidad, no buscas porque comprendes que lo que tienes es lo que quieres. Todo tiene sentido porque no superpones tu pensamiento a la realidad. Y cuando cometes un error, te das cuenta de inmediato de que no fue un error, fue lo que tenía que suceder, puesto que sucedió. Antes del hecho había infinitas posibilidades, después del hecho solo había una. Cuanto más claramente comprendes que habría, podría, debería, son solo pensamientos sin cuestionar, más puedes apreciar el valor de un error aparente y lo que produjo. Ver esto es el perdón en su totalidad. En la claridad de la comprensión, el perdón es innecesario. No hay necesidad de poner el mundo en orden. Las cosas ya están en orden aún antes de que existan. Salgo a la calle hay personas y coches y perros, pájaros, plantas y basura. Y en este maravilloso caos existe una belleza que siempre me deleita. Todo es para mí, se me presenta en el momento perfecto, exactamente como se necesita. Aunque caminar por la calle a algunas personas no les parezca gran cosa, para mí es un mundo entero, es mi mundo secreto, donde siempre estoy sirviendo a todas las cosas y las personas, así como ellas me sirven a mí. No intento educar a la gente. ¿Por qué querría hacer tal cosa? Mi única tarea es llevarte de vuelta a ti mismo. Cuando descubres dentro de ti, detrás de todo lo que estás pensando, la maravillosa mente no sé, ya estás en casa. La mente no sé es la mente totalmente abierta a lo que la vida aporta. Cuando la encuentras, has encontrado tu camino. Sea cual sea la historia,
a la que nos apegamos, allí se encuentra nuestra religión y no hay lugar para Dios. El conocimiento que necesitas está dentro de ti. ¿Cómo se te puede enseñar lo que ya está dentro de ti? Solo puede comprenderse. Si tú estás dispuesto a adentrarte y esperar la verdad, tu sabiduría innata sale al encuentro de la pregunta y la respuesta suena verdadera haciendo vibrar todo tu ser. No pueden existir problemas a menos que tú creas lo que piensas. A la larga se comprende que la realidad entera es mente y que el mundo cambia a medida que cambia la percepción. Cuando la gente cree saber las respuestas, es difícil ayudarles a encontrar su camino, porque está tratando con mentes cerradas, y una mente cerrada es un corazón cerrado. Cuando la mente ha visto con absoluta certeza que realmente no sabe lo que creía saber, comienza a deshilacharse, los nudos se aflojan y empiezan a deshacerse a sí mismos. El mundo material es una metáfora de la mente. La mente emerge en sus proyecciones y debe finalmente volver a sí misma, así como los ríos vuelven al mar. No importa cuán brillante sea la mente, ni cuán grande el ego que se otorga crédito por sus acciones. Cuando logra ver que no sabe nada, que no puede saber nada, vuelve a su origen y se encuentra consigo misma de nuevo en absoluta humildad. Una vez que comprendes lo que es verdad, todo fluye hacia ti, porque te has tornado el ejemplo viviente de la humildad. La mente realizada se contenta con el lugar más bajo y menos creativo. Desde allí todo es creado. El lugar más bajo es el lugar más elevado. La humildad es nuestra respuesta natural cuando vemos lo que es verdad acerca de nosotros mismos. Cuando juzgamos a otros y cuestionamos ese juicio y luego lo invertimos hacia nosotros mismos, ese es el fuego y la purificación. Nuestras rodillas se doblan y aprendemos qué dulce es perder, cómo el perder es ganar. Algunas personas lo llaman perdón, yo lo llamo cordura. Sigue lo que hay. Lo que hay es lo que siempre se te revela en el momento. Es la voluntad de Dios y siempre es clara como el cristal. Cuando careces de voluntad propia, no hay tiempo ni espacio. Todo se vuelve un fluir. Tú no decides, fluyes de un suceso al siguiente y todo se decide para ti. Respetar lo que hay es seguir las instrucciones sencillas. Si te surge el pensamiento de que hay que lavar los platos, lávalos. Eso es el cielo. El infierno es preguntar, ¿por qué? El infierno es, lo haré más tarde. No tengo que hacerlo, no es mi turno, no es justo. Alguien más debería lavarlos, etc. Si te aparece el pensamiento de hacer algo, simplemente hazlo. Todos los pensamientos no cuestionados acerca de ese acto es la manera en que tú te lastimas. Hacer lo que toca sin una discusión mental es devoción a Dios. Es una cosa maravillosa simplemente escuchar y obedecer, escuchar y hacer. Y si sigues la voz, a la larga comprendes que ni siquiera hay una voz. No hay una voz, solo hay movimiento. Tú eres el movimiento. Y simplemente lo contemplas realizándose a sí mismo. Lo que toca no es asunto tuyo. Tú simplemente te mueves y deshaces cada juicio que tengas al respecto. No es posible que algo esté contra ti. No existe tal cosa como un enemigo, ni una persona, ni una creencia. Ni siquiera el ego es un enemigo. Solo es un malentendido. Percibimos algo como un enemigo cuando todo lo que tenemos que hacer es estar presentes con ello. Solo es el amor surgiendo bajo una forma que aún no comprendemos. Y, cuestionando la mente, permitimos a las creencias que simplemente emerjan. La mente silenciosa comprende que ninguna creencia es verdad.
es inamovible en esa creencia, así que no puede apegarse a ninguna creencia. Está cómoda con todas. Tu enemigo es el maestro que te muestra lo que aún no has sanado. Cualquier lugar que defiendas es donde todavía estás sufriendo. No hay nada allá fuera que se pueda oponer a ti. Solo el movimiento fluido, como el viento. Agregas una historia a lo que percibes y esta historia es tu sufrimiento. Todo lo que he dicho de otros, eso soy yo. Ellos eran yo desde el principio. Cualquier cosa que haya llamado mi enemigo lo era yo. La proyección nos lleva a ver la realidad como un ellos y un yo, pero la realidad es mucho más bondadosa. Todos tus enemigos son tus bondadosos maestros, solo esperando a que tú te des cuenta. Y eso no significa que tienes que invitarlos a tu casa a cenar. Nadie puede ser mi enemigo hasta que lo percibo como amenazante para mis creencias. Si hay algo que temo perder, he creado un mundo donde pueden existir los enemigos, y en ese mundo no hay forma de comprender que cualquier cosa que pierda, estoy mejor sin ella. Nunca podemos tener un problema con las posesiones. El único problema son nuestros pensamientos acerca de lo que poseemos o no poseemos. ¿Qué otro sufrimiento es posible? La sencilla verdad es que lo que sucede es lo mejor que puede suceder. La gente no entiende esto, simplemente está creyéndose sus propios pensamientos y tiene que quedarse apegada a la ilusión de un mundo limitado, perdida en la guerra contra lo que es. Esta es una guerra que siempre perderá, porque se opone a la realidad, y la realidad siempre es benevolente. Lo que sucede de hecho es lo mejor que puede suceder, lo entiendas o no, y hasta que lo entiendas no hay ninguna paz. La realidad es más amable que la historia que nos contamos acerca de ella. La mente dispuesta a ser cuestionada es la única mente que podrá emprender este viaje. La mente abierta no tiene miedo ante su búsqueda de una vida sin sufrimiento. Con el tiempo es fácil poner en práctica la indagación, porque aprendes a respetar el lugar de donde vienen tus respuestas y la libertad que éstas aportan. Y a la larga la mente comprende que ha encontrado el camino deseado, el camino que lleva a casa, de regreso a su propio ser, su último lugar de reposo. La mente, dispuesta a ser cuestionada, es la única mente que podrá emprender este viaje hacia el corazón. La mente abierta no tiene miedo ante su búsqueda de una vida sin sufrimiento. Con el tiempo es fácil poner en práctica la indagación, porque aprendes a respetar el lugar de donde vienen tus respuestas y la libertad que éstas aportan. Y a la larga la mente comprende que ha encontrado el camino deseado, el camino que lleva a casa, de regreso a su propio ser, su último lugar de reposo. Todo lo que querías esconder sale a la superficie. Sientes todas sus repercusiones y te sometes una y otra vez a la muerte de quien creías que eras. Esto puede doblarte de dolor. Quizás vomites o pases por una parálisis temporal, posiblemente durante horas. Todavía estás identificándote como tú y comienzas a ver que tú mismo eres todas las personas que encontrabas poco amables, brutales, estúpidas, locas, avariciosas, despreciables. Y esto es tan doloroso que a veces crees que no podrás soportarlo. A medida que sigues con la indagación, la mente comprende que ella es su única enemiga y que el mundo entero es su proyección, que está sola, que no hay ningún otro y que esto es absoluto. Las inversiones siempre la mantienen enraizada con la invitación de ser humana. Este equilibrio la sostiene entre nada y algo, le da la base sólida de un mundo y permite que la confianza crezca a medida que tú continúas dulce y seguramente disolviendo lo que queda. En algún punto, la identidad se pierde y solo queda mente,
completamente arraigada en sí misma. Nunca más puedes volver a hacer otra cosa que eso. Pensar que sabes algo es creerte una historia del pasado. Es una locura. Cada vez que crees saber algo duele, porque en realidad no hay nada que saber. Estás tratando de apegarte a algo que no existe. No hay nada que saber y no hay nadie que lo quiera saber. Así que es mucho más fácil saber que no sabes. Es más amable también. Amo la mente, no sé. Cuando sabes que no sabes, estás naturalmente abierto a la realidad y puedes dejar que te lleve a donde quiera. Puedes soltar tu identidad y ser quien realmente eres, lo ilimitado, lo innombrable. Nadie puede comprender cómo es para alguien sin futuro contemplar un reloj mientras llegan las 9. El evento es tan milagroso que resulta inefable. Una vez un cristiano me preguntó si alguna vez me había encontrado con Jesús. No sé mucho de Jesús, excepto que amaba a Dios. Él era un hombre con un camino maravilloso que funcionó para él. Alguien que verdaderamente lo vivió. Yo sé cómo es eso. Yo también encontré un camino maravilloso y lo vivo. Y por supuesto, eso no es verdad. Yo no encontré el camino me encontró a mí, cuando ni siquiera había un mí para encontrar. El camino simplemente es lo que es. No se tuerce para acomodarse a como alguien piensa que debería ser. Es su propia integridad. Es infinitamente inteligente y bondadoso. En mi mente, si Jesús es el camino, lo encuentro en todo el mundo, porque el camino no es más que un reflejo de mi propio pensamiento. Los cristianos dicen que aman a Jesús, pero eso es fácil de creer cuando las cosas van como quieres. Si Jesús entrara en esta habitación, todo el mundo lo amaría. Algunos incluso caerían a sus pies y lo adorarían, hasta que Él dijera algo que amenazara su religión fundada en el concepto que están creyendo en ese momento. Entonces se convertiría en el enemigo. Es un radical, Él no es lo que pensaba, anda con la gente equivocada. Un maestro espiritual no debería ser político. Está contradiciendo las sagradas escrituras. Su cabeza está en las nubes. Él no entiende. La gente descalificará hasta la persona más amorosa y transparente del mundo si ésta se opone a su sistema de creencias. La invalidará, la negará, la anulará. Probará que está equivocada, que es un fraude, que es peligrosa para la sociedad, para proteger lo que realmente cree que es importante. Prefiere tener razón a ser libre. Cuando expresas reverencia por un maestro espiritual, es a ti mismo a quien reverencias, porque no puedes proyectar nada más que a ti mismo. Y mientras haya algo en ti que no esté sanado, tendrás que endilgárselo al maestro cuando las cosas no van como desearías o cuando tu sistema de creencias se ve amenazado. Él dice algo, tú lo interpretas, piensas que él está equivocado o que carece de algo y abandonas la reverencia. No estás reaccionando a lo que dijo, sino a lo que escuchaste. Es una cosa buena amar a Jesús, pero hasta que puedas amar al monstruo, al terrorista, al que abusa de los niños, hasta que puedas enfrentarte a tu peor enemigo sin defensa ni justificación, tu reverencia por Jesús no es verdadera, porque cada uno de los antes mencionados es solo otra de sus formas. Así es como sabes cuando en verdad tienes reverencia por tu maestro espiritual, cuando tu reverencia alcanza a todos sin distinción. Si crees tener devoción por un maestro espiritual, es un maravilloso principio. Puedes apreciar cómo se verá tu devoción cuando se dirija a todos nosotros. Cualquier falta de respeto, invalidación o temor que proyectes sobre un enemigo, más tarde o más temprano la proyectarás sobre tu maestro espiritual. Todo el mundo es tu maestro, y la práctica espiritual más poderosa es acercarte a las personas que te critican. Ni siquiera tienes que hacerlo físicamente, ya que viven aquí mismo en tu cabeza. Y cuando crees que estás más allá de tu necesidad de defenderte,
Acércate físicamente a tus enemigos y experimenta cuán alegre te sientes cuando te insultan. Esa es la verdadera prueba. Cobrar conciencia, sin ningún maestro espiritual, sin ninguna escritura sagrada o tradición o autoridad, es encontrar el maestro allí donde te encuentres. La verdad está debajo de tu propia nariz, tan asombrosa. La mente equilibrada está siempre serena, no está a favor ni en contra de nada, solo desea lo que hay. Está serena porque no se opone a nada, nada se opone a ella, nada la detiene. Actúa como la creación, desenvolviéndose en el momento, y su acción es veloz y libre. No está apegada al placer porque no necesita más de lo que ya tiene. Generalmente el placer es una forma sutil de incomodidad, porque aún mientras disfrutas de la comida o del sexo, por ejemplo, te apegas a tu disfrute, quieres que dure, quieres tener más, o tienes miedo de perderlo mientras lo estás disfrutando. La diferencia entre el placer y el gozo, la distancia es de aquí a la luna, de aquí a otra galaxia. El placer es un intento de llenarte a ti mismo. El gozo es lo que eres. Una vez que te entiendas a ti mismo, tú eres el placer que buscabas. Tú eres lo que siempre has deseado. El placer es reflejo de lo que ya tienes antes de darle espalda a la realidad. Cuando dejas de buscar, la belleza escondida debajo de la búsqueda se hace evidente. Lo que querías encontrar es lo que queda más allá de todas las historias. Cuando ya no crees en tus pensamientos, experimentas el placer junto con un sentimiento de gratitud y gozo, porque has soltado el control. Cuando el sexo se da sin control, no tienes idea de lo que puede suceder. Un orgasmo puede ser tan intenso y durar tanto que crees que te va a matar. Y dado que no hay nada a lo cual te puedas apegar, te rindes totalmente a ello. Si estás en medio del más maravilloso sueño, ¿querrías que alguien te despertara? Amo mi sueño feliz. Este es un mundo perfecto. Las personas son amables, Dios es bueno, pero si estás teniendo una pesadilla, puede que quieras despertarte, aunque te costará tu sufrimiento. Muchos caminos espirituales me dicen, se oponen al placer, pero la vida se torna difícil cuando te opones a algo. Es doloroso tener un enemigo, es la guerra contra el ser. Los pensamientos son amigos, son parte de la realidad, y hasta que comprendas a fondo que ni siquiera los pensamientos son reales, pasarás el resto de tu vida luchando contra ellos. El amor es el poder, y el sueño maravilloso no es más que un claro reflejo del amor. Toda identificación se percibe dentro de eso. Se percibe como un equilibrio y una celebración de su verdadera naturaleza. Y verdadero o no, está equilibrado. Todo el dolor que hayamos sufrido jamás, todo el dolor que haya sufrido cualquier ser humano sobre este planeta, acaba de terminar en este preciso instante. Vivimos en un estado de gracia. Cuando tienes la mente clara, es divertido observarlo. Yo soy el gozo. No voy a censurarme nada. Sin una historia no hay cuerpo. Cuando crees que eres este cuerpo, quedas limitado, te ves pequeño, estás como encapsulado en una forma aparentemente separada, y así cada pensamiento tiene que ser acerca de tu supervivencia o tu salud o tu comodidad o tu placer. Porque si por un momento dejaras de hacerlo, no habría identificación con el cuerpo. Cada pensamiento tiene que ser acerca del yo. Así es como sobrevives. Y luego, en cuanto tengas tu trocito de césped, tu casita, tu cochecito, tus pensamientos girarán alrededor de la historia de cómo necesitas estar sano y cómodo. Metes cosas en el carrito del supermercado, metes cosas en tu casa y tan pronto como te sientes cómodo, tus pensamientos empiezan a girar alrededor del placer. Esto es identificación con el cuerpo a gran escala.
No hay un pensamiento que no sea acerca del cuerpo. Así que acudes al placer cuando ya tienes todo lo demás en orden, y todo placer es dolor hasta que comprendes. Tu cuerpo no es asunto tuyo. Si estás enfermo, acude al médico. De ese modo puedes ser libre. Tu cuerpo es asunto de tu médico. Tu asunto es tu pensamiento. Y cuando lo tienes en paz, no tienes duda sobre qué hacer. Y entonces el cuerpo se convierte en fuente de diversión, porque no te preocupa si vive o muere. No es más que una metáfora de tu pensamiento, cuyo reflejo vuelve a ti. Intimar con el miedo. El miedo es la reacción natural al acercarse a la verdad. Embarcarse en el camino espiritual es como meterse en un bote muy pequeño y aventurarse en el océano en busca de tierras desconocidas. Cuando practicamos de todo corazón, nos sentimos inspirados, pero antes o después acabamos encontrándonos con el miedo. Pensamos que al llegar al horizonte estaremos en el fin del mundo y nos caeremos al vacío. Como todo explorador, nos sentimos atraídos a descubrir lo que nos está esperando ahí fuera, sin saber aún si tendremos el valor necesario para hacerle frente. El miedo es una experiencia universal. Lo sienten hasta los insectos más pequeños. Cuando vamos chapoteando entre los charcos que quedan tras la bajada de la marea y acercamos el dedo a los cuerpos suaves y abiertos de las anémonas, podemos ver cómo se cierran. Lo mismo les ocurre espontáneamente a todos los demás animales. Sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido no es algo terrible, más bien es una parte integral del hecho de estar vivos y que todos compartimos. Reaccionamos ante la posibilidad de encontrarnos con la soledad, con la muerte, ante la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos. El miedo es una reacción natural al acercarse a la verdad. Pero, si nos comprometemos a quedarnos donde estamos, nuestra experiencia se vuelve muy vívida. Las cosas se ven muy claras cuando no hay escape posible. Cuando nuestra comprensión se hace más profunda, descubrimos que el presente es un lugar muy vulnerable, lo que puede ser una experiencia absolutamente enervante y al mismo tiempo absolutamente tierna. Cuando empezamos nuestra exploración, tenemos todo tipo de ideales y expectativas. Buscamos respuestas que satisfagan el hambre que hemos sentido durante largo tiempo, pero lo último que deseamos es que nos vuelvan a hablar del hombre del saco, el hombre de la bolsa. Evidentemente la gente intenta avisarnos. Recuerdo que la primera vez que me dieron instrucciones de meditación, la profesora me describió la técnica, me dio las instrucciones necesarias para la práctica y luego añadió: pero por favor, no salgas de aquí pensando que la meditación te va a dar unas vacaciones de la irritación. De alguna manera, todas las advertencias del mundo no llegan a disuadirnos, de hecho, nos acercan más al sendero. De lo que estamos hablando es de llegar a conocer el miedo, de familiarizarnos con él, de mirarle directamente a los ojos, no como una forma de resolver los problemas, sino como una manera de deshacer completamente las viejas maneras de ver, oír, oler, saborear y pensar. La verdad es que, cuando realmente comencé a hacerlo, la arrogancia que inevitablemente aflorará va a ser vapuleada de continuo por nuestro propio coraje de ir un paso más allá. Los descubrimientos que experimentaremos mediante la práctica no tienen nada que ver con ninguna creencia. Tienen mucho que ver con tener el coraje de morir continuamente. Las instrucciones sobre la conciencia del momento, la vacuidad o el trabajo con la energía apuntan hacia el mismo hecho. Estar en el sitio justo nos deja clavados al punto del espacio y del tiempo en el que nos encontramos. Cuando nos detenemos allí mismo y no expresamos ni reprimimos, no nos culpamos ni culpamos a los demás,
nos encontramos frente a una pregunta abierta que no tiene respuesta conceptual. También nos encontramos con nuestro corazón. En una ocasión asistí a una conferencia sobre la experiencia espiritual que vivió un hombre en India durante la década de los 60. Nos contó que estaba absolutamente dispuesto a librarse de sus emociones negativas, luchaba contra la ira y la lujuria, luchaba contra la pereza y el orgullo, pero sobre todo quería liberarse del miedo. Su profesor de meditación le decía una y otra vez que dejase de luchar, pero él consideraba que aquello no era más que otra manera de explicarle cómo superar los obstáculos. Finalmente, el profesor lo envió a meditar en una pequeña cabaña al pie de las montañas. Él cerró la puerta y se dispuso a comenzar con la práctica. Al llegar la noche, encendió 3 pequeñas velas. Hacia medianoche oyó un ruido en una esquina de la habitación y en la oscuridad pudo distinguir una gran serpiente. Estaba justo delante de él, balanceándose, y le miraba como una cobra real. Estuvo toda la noche totalmente alerta, manteniendo los ojos en la serpiente. Tenía tanto miedo que no podía ni moverse, solo estaban él, la serpiente y su miedo. Junto antes del amanecer se apagó la última vela y él empezó a llorar, pero no lloraba de desesperación, sino de ternura. Sintió el anhelo de todas las personas y animales del mundo. Conoció su lucha y su alineación. Todas sus meditaciones no habían sido más que lucha y separación. Entonces aceptó verdaderamente, de todo corazón, que era iracundo y celoso, que se resistía y luchaba y que tenía miedo. También aceptó que era un ser precioso más allá de toda medida, sabio y estúpido, rico y pobre y totalmente insondable. Se sentía tan agradecido que se levantó en medio de la oscuridad total, caminó hacia la serpiente y le hizo una reverencia. A continuación, se tumbó en el suelo y se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, la serpiente había desaparecido. Nunca supo si se lo había imaginado o si realmente había sucedido, pero no parecía importarle mucho. Como dijo al final de la conferencia, el contacto íntimo con el miedo hizo que sus dramas personales se colapsaran, y finalmente el mundo que le rodeaba pudo llegar hasta él. Nadie nos dice nunca que debemos dejar de huir del miedo. Raras veces se nos dice que nos acerquemos más, que sigamos allí, que nos familiaricemos con él. En una ocasión le pregunté al maestro Zen, Kobun Chino Roshi, cómo se relacionaba con el miedo y me dijo: concuerdo con él, concuerdo, pero el consejo que solemos recibir es el de edulcorarlo, diluirlo, tomar una píldora o distraernos, cualquier cosa para hacerlo desaparecer. En realidad no hace falta que nos animen a hacer este tipo de cosas, porque lo que solemos hacer de modo natural es disociarnos del miedo. Ante la menor insinuación de su presencia, nos descentramos y nos evadimos. Cuando sentimos que viene, desaparecemos, y es bueno saber que solemos actuar así, pero no para castigarnos por ello, sino para desarrollar la compasión incondicional. Lo más descorazonador de todo es nuestra forma de engañarnos para evitar el momento presente. Sin embargo, a veces estamos acorralados, todo se cae en pedazos y desaparece la posibilidad de escapar. En momentos así, las verdades espirituales más profundas parecen muy evidentes y ordinarias. No hay donde esconderse. Podemos ver este hecho también como cualquiera, incluso mejor que cualquiera. Antes o después, entendemos que, aunque no podemos hacer que el miedo tenga una apariencia agradable, él será el que nos introduzca a todas las enseñanzas que hemos leído u oído. Por eso, la próxima vez que te encuentres con el miedo, considérate afortunado. Aquí es donde el coraje entra en escena. Generalmente pensamos que la gente valiente no tiene miedo,
pero la verdad es que conocen el miedo íntimamente. El truco consiste en seguir explorando y no abandonar aún cuando descubramos que algo no es lo que pensábamos, porque eso es lo que nos va a ocurrir una y otra vez. Nada es lo que pensábamos. Esto es algo que puedo afirmar con toda confianza. El vacío no es lo que pensábamos, y tampoco lo son la conciencia del presente o el miedo. Tampoco la compasión es lo que pensábamos, ni el amor, ni el coraje. Estas no son más que palabras en clave para describir cosas que no conocemos mentalmente, pero que cualquiera de nosotros puede experimentar. Son palabras que señalan lo que verdaderamente es la vida cuando dejamos que las cosas se caigan a pedazos y nos dejamos clavar al momento presente.